Presentación de la proposición no de ley. Tiene la palabra en representación de los señores procuradores proponentes, don Juan Antonio Palomar Sicilia, por un tiempo máximo de 10 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, pues hoy traemos a esta comisión una propuesta que tiene un paralelismo con una que se presentó por parte de Teruel Existe en las Cortes de Aragón hace escasos meses, en el mes de febrero, la cual pues, fue aprobada por unanimidad. Con la esperanza pues, de que hoy suceda lo mismo para esta propuesta que traemos para las zonas despobladas de Castilla y León. Esto no es un brindis al sol. Lo que pedimos es que se atienda de una vez por todas con hechos al medio rural, porque la conectividad móvil es, por lo menos en Soria, una promesa eternamente incumplida. De hecho, nuestra propia iniciativa contiene 3 propuestas que, francamente, deberían estar realizadas ya hace años. No son peticiones exageradas ni proyectos faraónicos, son deberes básicos que la Junta de Castilla y León lleva diciendo que va a hacer, pero que nunca llegan. Porque la realidad es que la Junta no está cumpliendo con toda la comunidad. Me refiero a esa que vive más allá del Alfoz de Valladolid, y no se me enfade nadie. Evaluar la cobertura móvil, una de las propuestas, llevamos 3, una de ellas es evaluar la cobertura móvil real en todas las carreteras de la red regional. Y ya está bien de creerse los mapas que publican las operadoras. Esos mapas tan bonitos que después no se corresponden con lo que sufren los conductores cuando se quedan tirados en mitad de una de nuestras carreteras de nuestra comunidad y no puede hacer ni una llamada de emergencia. Pedimos también garantizar la cobertura 4G y 5G en todas esas carreteras, porque las comunicaciones móviles no son un lujo, son una necesidad. Y más aún cuando hablamos de carreteras por las que circulan ambulancias, camiones, tractores y turistas. ¿De qué sirve hablar de movilidad inteligente y si ni siquiera hay cobertura móvil? Nos preguntamos. Y otro punto, el tercero, pedimos extender la cobertura de calidad al medio rural, en nuestros pueblos, en esas localidades que llevan años siendo ignoradas sistemáticamente, los mismos pueblos que sostienen el campo, la cultura, el paisaje y la identidad de esta tierra y que, sin embargo, parecen invisibles para su política tecnológica. Si hablamos de datos, porque la teoría está muy bien, pero la gente está cansada de sus excusas, de sus promesas y de sus folletos. En San Pedro Manrique, les voy a poner unos ejemplos, en San Pedro Manrique, en la provincia de Soria, en el norte de la provincia, por si alguien no lo sitúa, han estado más de un mes sin cobertura de Movistar. Lo han oído bien, ni una raya, ni para poder llamar, ni WhatsApp, ni emergencias, nada de nada. Desde el 28 de abril, desde el día del apagón, todo este tiempo sin una alternativa para las urgencias, ni mínimo. Pero aquí, aunque pudiera parecerlo, esto no es un caso aislado. De hecho, la regla general es bien distinta porque esta falta de cobertura no depende de un hecho específico. Y es que si nos vamos al informe de NPERF, es una aplicación de test de velocidad, donde mide la cobertura real y no la ficticia, encontramos un panorama escalofriante, señorías. La provincia de Soria parece un queso gruyer en zonas sin señal, como Cubilla, Noviales, Aldealpozo, Fuentealmejil, gran parte de la zona de Tierras Altas, El Rollo, Royamienta, Molinos, todos con problemas gravísimos de conectividad. Lugares donde la gente tiene que subirse a un alto o caminar hasta la carretera para conseguir una llamada. Esto es lo que ustedes llaman progreso. Otro ejemplo, el caso de Montejo de Tiermes, en el caso de Montenegro de Cameros. Desde el viernes no hay cobertura, nada de nada. Ni para mandar un simple mensaje, fíjense, los vecinos tienen que caminar más de 1 kilómetro hasta alcanzar pues, una débil señal. En la provincia de La Rioja, señorías, han oído bien, la provincia de La Rioja, tenemos que salir fuera de nuestra comunidad autónoma para poder conectarnos al mundo. Así estamos. ¿Y qué dice la Junta? Pues silencio como siempre. La solución tampoco la hay, porque aunque quitaron el cobre, no han tenido la decencia de traer fibra óptica. ¿Expectativas? Pues ninguna, plazos tampoco. ¿Y vergüenza? Pues menos aún. Y no es un caso aislado. Entre Fuentepinilla y Matamala de Almazán, carretera autonómica, por poner otro ejemplo, la cobertura es simplemente inexistente. Hagan ustedes la prueba, intenten hacer un test de estos de velocidad en cualquiera de estos pueblos y no podrían ni empezarlo porque no hay cobertura en todo este tramo. Así de ridículo es el nivel de conectividad que sufrimos. ¿Dónde está ese plan de infraestructuras digitales que tanto anunciaron, señorías? Mire, mientras ustedes reparten ayudas a operadores sin exigir resultados, la gente sigue incomunicada.
Y esto también tiene una consecuencia gravísima, otro añadido más, y es que se siguen marchando nuestros jóvenes porque no pueden teletrabajar. Esto es una realidad. Se siguen deslocalizando negocios porque no pueden funcionar con sus datos móviles. Ustedes están fallando a su gente y están fallando a la verdad. Pero ¿saben lo que es peor? Que en otras comunidades sí que están haciendo lo que aquí no. Como les he dicho, en Aragón, por ejemplo, las Cortes, en el mes de febrero, aprobaron una proposición no de ley presentada por parte de Teruel Existe, por unanimidad, lo vuelvo a repetir. Porque allí parece ser que sí que entienden de garantizar la cobertura, que es garantizar la igualdad, es garantizar seguridad y es garantizar futuro, señorías. Ahí hay voluntad política y aquí, no lo sé, veremos a ver en lo que queda esta proposición no de ley. Igual queda solo en palabrería. Aquí, mientras presumimos de transformación digital, tenemos coches circulando por zonas sin cobertura, sin posibilidad de comunicarse. También hay ganaderos que no pueden usar aplicaciones para la trazabilidad de sus animales, esas que se les exige ahora desde Bruselas. Y también hay pueblos donde hay hosteleros que no pueden cobrar con tarjeta si se cae la red. La Junta lleva años hablando del medio rural, de que hay que revertir la despoblación, de que Castilla y León se está vaciando, pero no se rinde. Es muy bonito decirlo, y qué barato sale. Pero cuando llega el momento de actuar, se desentienden, no vigilan, no miden, no exigen, en definitiva, no hacen su trabajo. Miren, si ustedes no se atreven a incomodar a Telefónica, Vodafone, Orange, al menos tengan la decencia de decírselo a la gente. Pero no sigan vendiendo humo a la gente de nuestros pueblos. No sigan diciendo que todo está bajo control cuando sabemos perfectamente que hay tramos enteros de carreteras donde no hay ni una pizca de cobertura. Y si tienen alguna duda, les invito a hacer un viaje real. Vayan a la CL 117 de Duruelo en Soria, a Salar de los Infantes, o la SO 100, la SO 110, vayan a San Esteban de Gormaz, al Burgo de Osma, y prueben a llamar, prueben a enviar un correo y entonces sabrán de lo que estamos hablando. Lo que pedimos en esta iniciativa es simple: que se evalúe de forma rigurosa la cobertura en carreteras, que se garantice tecnología 4G y 5G en toda la red regional y que se trabaje de verdad para dotar de conectividad al medio rural con medidas específicas, con financiación y, sobre todo, con voluntad y con hechos. Y si esto implica colaboración con las operadoras, pero también exigirles compromisos vinculantes, cobertura garantizada y calidad mínima. No se trata de hacer favores, se trata de gestionar lo público con seriedad. Porque en este caso hay situaciones donde lo que está en juego es la seguridad de los ciudadanos, su derecho a vivir donde quieran, su capacidad para generar economía desde un entorno rural que ustedes parecen que ustedes parecen querer reducir a exclusivo turismo. Ustedes hablan de territorio inteligente, yo creo que deberían de empezar por conectarlo. Y no puede haber inteligencia sin datos, sin red, sin cobertura. Y es como querer hablar sin voz, como querer escribir sin tinta, señorías. Esta iniciativa es un espejo de lo realizado por Teruel Existe, como he dicho al principio de mi intervención, y también muestra lo que la Junta no ha hecho, muestra el abandono, pero también les da una oportunidad de rectificar, de ponerse al lado de los que están hartos de excusas y de ser parte de la solución. Si de verdad quieren luchar contra la despoblación, dejen de maquillar cifras y empiecen a garantizar servicios reales. Porque la conexión es necesaria, sin conexión no hay nada. Por ello les pido que voten en conciencia, que apuesten por apoyar esta iniciativa y por llevar la conectividad al mundo rural, que siempre la ha necesitado y más ahora, que es principalmente cuando más abandonados se encuentran. Les pido que estén a la altura de las consecuencias. Y para terminar, les leeré mi propuesta de resolución que traemos hoy aquí. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a, punto 1, evaluar la cobertura de telefonía móvil en todas las carreteras de la red regional con un análisis comparativo entre la cobertura real y la anunciada por las operadoras. Punto 2, garantizar la cobertura 4G y 5G en todas las carreteras de la red regional en colaboración con las operadoras de telefonía. Punto 3, asegurar la extensión de la cobertura de telefonía móvil de calidad en el medio rural de Castilla y León, implementando medidas específicas para las zonas con mayores carencias y fomentando la colaboración entre administraciones y operadoras. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto y por un tiempo máximo de 10 minutos tiene la palabra el señor Procurador, don Pedro José Pascual Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, la proposición
la PNL que nos presenta esta mañana el procurador de Soria ya, yo creo que es interesante para debatir sobre una cuestión esencial para el desarrollo y la equidad territorial de Castilla y León, como es la cobertura de telefonía móvil y la necesidad urgente de garantizar la conectividad en toda la región, especialmente en las zonas rurales y en las carreteras de la red regional, donde es cierto que en muchas de ellas pues, resulta imposible realizar una llamada telefónica. Como bien ha expuesto, es imprescindible realizar una evaluación exhaustiva de la cobertura de telefonía móvil en todas las carreteras de la red regional. No podemos permitir que exista una discrepancia entre la cobertura anunciada por las operadoras y la cobertura real que experimentan los ciudadanos. Y el análisis comparativo que nos propone en el primer punto de su proposición no de ley permitiría identificar las deficiencias y establecer soluciones concretas para mejorar la conectividad en los tramos más afectados. Asimismo, garantizar la cobertura 4G y 5G en todas las carreteras de la red regional es una medida importante para la seguridad y el desarrollo económico. La conectividad móvil, y ya lo ha comentado también, no solo facilita la comunicación, sino que también es fundamental para la asistencia en emergencias, la gestión del tráfico, el acceso a servicios digitales. Yo creo que la colaboración con las operadoras de telefonía es esencial para lograr una cobertura eficiente y equitativa en toda la región. Así que, de nuevo, el trabajo conjunto es fundamental para alcanzar lo que hoy nos plantean. Y, por último, la extensión de la cobertura de telefonía móvil de calidad en el medio rural de Castilla y León debería ser una prioridad para la Junta de Castilla y León. Sobre este asunto ya hemos debatido en varias ocasiones sin que se hayan adoptado medidas eficaces. La brecha digital sigue afectando a muchas localidades y es necesario implementar medidas específicas para las zonas con mayores carencias y fomentar la colaboración entre administraciones y operadoras para garantizar que ningún ciudadano quede excluido de la conectividad digital. Ha habido pequeños avances, es verdad, como la ampliación de cobertura en algunos municipios, pero queda aún por hacer para asegurar una conectividad plena y efectiva en toda la comunidad. Por todo ello, votaremos a favor de que la Junta de Castilla y León se dirija al Gobierno de España para la adopción de estas medidas con urgencia, desde la colaboración institucional. Se trata de garantizar que Castilla y León cuente con una infraestructura de telecomunicaciones moderna, accesible y eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Rebeca Arroyo Otero. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Quiero destacar la suma importancia de la iniciativa presentada aquí y indicar algunas de las ventajas múltiples que conlleva. Por ejemplo, para el fomento del turismo y el tejido empresarial. La conectividad móvil en carreteras facilita la llegada de visitantes a lugares turísticos, Camino de Santiago en Palencia, Sierra de la Demanda en Burgos, Lagunas de la Roidera en Soria, incrementando el gasto en hostelería y en comercio local. Las pymes rurales, agroalimentarias, bodegas, alojamientos rurales, dependen de plataformas digitales para comercializar sus productos y servicios. Sin cobertura móvil, su competitividad se ve mermada, impidiendo la gestión online de pedidos, reservas y pagos. También genera ventajas en cuanto a la generación de empleo e infraestructuras. El despliegue de redes 4G, 5G en carreteras y zonas rurales genera empleo directo, ingenieros, operarios, e indirecto, industria de telecomunicaciones. Según el informe de la Alianza por Ferrocarril 2023, cada millón invertido en infraestructura digital crea entre 15 y 20 empleos en zonas rurales. A medio plazo, la mejora de la conectividad atrae inversiones tecnológicas, consolidando clústeres digitales en capitales y provincias como Burgos y Valladolid. Otra ventaja, reducción de costes sociales y asistenciales. Una mejor cobertura permite ampliar los servicios de telemedicina, reduciendo desplazamientos de pacientes rurales a hospitales y centros de salud, por ejemplo, al Hospital de Segovia o al Clínico en Valladolid. Esto reduce costes de transporte público, ya gratuito por carretera desde junio de 2025, y costes humanos, sobre todo en emergencias, accidentes en carretera sin cobertura. Prospectivamente, la tecnología 5G posibilita la instalación de sensores en carreteras para alertas de accidentes, disminuyendo la siniestralidad y tasa de mortalidad. Esto tiene impacto económico,
Cada vida salvada y cada accidente evitado representan un ahorro anual de centenares de miles de euros en atención sanitaria y seguros. Hay que destacar, por otro lado, el clamor ciudadano manifestado por ayuntamientos, diputaciones y plataformas con datos concretos sobre la brecha de cobertura en carreteras secundarias y municipios despoblados. Hay que escucharles, señorías, y hay que actuar ya. Mejorar la cobertura móvil impulsa el desarrollo económico, turismo, pymes, empleo. Fomenta la cohesión territorial combatiendo la despoblación y la exclusión digital. Refuerza la seguridad vial y la respuesta ante emergencias. Protege la identidad cultural facilitando la difusión del patrimonio regional. En fin, no podemos estar más a favor de la iniciativa presentada, pero sí queremos desarrollar un poco más los 3 primeros puntos a través de una enmienda y añadir 2 puntos nuevos, el 4 y el 5. Así que procedo en este momento a leer una enmienda de sustitución que quedaría así. Las Cortes... Es de adición, si va a añadir puntos es de adición. Vale, perdón, sí. Una enmienda de sustitución y otra enmienda de adición. La enmienda de sustitución, en cuanto a los 3 primeros puntos. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que realice un diagnóstico exhaustivo de cobertura móvil en todas las carreteras de la red regional y publique un mapa interactivo de cobertura 4G, 5G por tramo kilométrico en la web de la Junta antes del 31 de diciembre del 2025, señalando tramos sin cobertura, con cobertura deficiente y con cobertura adecuada. 2. Garanticen colaboración con los operadores de telefonía la extensión de cobertura 4G y 5G en la red regional, estableciendo un plazo concreto y un modelo de seguimiento. 3. Asegure la extensión de cobertura de telefonía móvil de calidad en el medio rural mediante un plan específico para las zonas con mayores carencias. Y los 2 puntos, la enmienda de adición, procedo a leerla ahora, que quedaría así. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, inste al Gobierno de España, 4, a incorporar el plan de cobertura en la red regional de Castilla y León dentro del próximo proyecto de los presupuestos generales del Estado de 2026, bloqueando partidas suficientes para licitaciones de despliegue 5G en carreteras locales. 5. Impulsar la revisión de la Estrategia Nacional 5G de modo que se priorice la cobertura en entornos rurales y en carreteras convencionales, estableciendo objetivos mínimos de cobertura en las comunidades con mayor despoblación. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Socialista y por un tiempo máximo de 10 minutos tiene la palabra el señor Procurador, don Javier Campos de la Fuente. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En la mañana de hoy, el Grupo Político Soria Ya nos trae una iniciativa parlamentaria consistente en la mejora de la red o infraestructura de telecomunicaciones para las carreteras que cruzan a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma. Comunidad autónoma, no región, porque región hay varias. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar ya a modificar ese término, ¿no? La exposición yo creo que ha sido muy adecuada y en gran medida cierta, sobre todo en lo que hace referencia a bueno, lo que venden las operadoras. Es cierto que, dependiendo de dónde nos encontremos, obtenemos mejores o peores coberturas, siendo una obviedad que donde más dificultades hay es en las zonas más deshabitadas, en las zonas de montaña o en las zonas de orografía complicada. También es cierto que hoy día la sociedad participa constantemente de una comunicación a tiempo real, absolutamente dependiente de las redes de telecomunicación y que en las carreteras y durante los desplazamientos es de máximo interés que tanto llamadas como uso de datos pues mantengan esa constancia que tiene que haber en el servicio.
Concretamente, el Grupo Soria Ya realiza una propuesta de resolución con 3 puntos. El primero de ellos hace referencia a evaluar esas coberturas de móvil en las carreteras de la red autonómica, insisto, no regional. Al respecto, nuestro grupo parlamentario entiende que es obligación de la Junta de Castilla y León el realizar o tener claro el control de estos servicios en su responsabilidad de monitorear lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma. De hecho, esta es una de las finalidades o de los objetivos con los que en su día, no hace demasiado tiempo, echó a rodar la Mesa de las Telecomunicaciones y la digitalización de Castilla y León. Evidentemente, entendemos que este punto puede ser muy interesante y, desde luego, que estamos totalmente de acuerdo con él. Al respecto del segundo, que es garantizar la cobertura 4G y 5G en todas las carreteras de la red, insisto, autonómica, en colaboración con las operadoras de telefonía, tenemos que decir que, evidentemente, el Partido Popular, ya lo ha avanzado Vox, pero el Partido Popular, en la misma línea, le va a decir que es responsabilidad del Gobierno de España. También en el último punto, donde ustedes solicitan asegurar la extensión de la cobertura de telefonía móvil de calidad en el medio rural de Castilla y León, les van a decir lo mismo, que no es de su competencia, que no es de competencia de la Junta de Castilla y León, que es cuestión del Gobierno de España. Por lo dicho anteriormente, este grupo parlamentario quiere poner en valor todo lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que el Gobierno de Mañueco siempre se ha intentado llevar los méritos y, eso sí, inflarse a vender en época electoral sin después cumplir. Podemos analizar el historial. En el debate de investidura del señor Mañueco se basó en la justificación de un acuerdo de gobierno con la ultraderecha, en el cual, entre otros puntos, pues aparecía, especialmente dijo, mejorando la conectividad de Castilla y León, fortaleciendo, por un lado, las infraestructuras de comunicación y de transporte. Entre los compromisos fijados en esa unión en su día, relativos al área de movilidad y transformación digital, hizo mención a 4 áreas, donde la tercera hacía referencia a lo siguiente: culminaremos la extensión de Internet, vamos a llegar al 100% de la comunicación con 30 megas en 2023, decía, y con 100 megas en 2025. La eterna promesa del Partido Popular, la eterna promesa, pues fíjense, sin tener las competencias, que después, claro, cuando hablamos de qué hay que hacer o le exigimos que cumplan, resulta que ellos no tienen la competencia. Pero miren, si nos vamos un poco más atrás, en 2005 se publicaba el programa de banda ancha 2005-2007 en la Comunidad de Castilla y León, comprometido en el programa electoral del PP en el 2019 y también en el programa electoral del 2022. Aun cuando, insisto, las competencias ya no eran suyas, porque desde el 21 no son de la Junta de Castilla y León. Con titulares de prensa, bueno, pues en la línea de no vamos a parar hasta llegar al 100% de la cobertura, de al menos 30 megas en 2023 y 100 megas en 2025, insisto, sin tener la competencia. Los datos de ejecución ponen de manifiesto que quien sí que ha puesto en marcha todo esto, pues es evidentemente, lógicamente, el Gobierno de España. Único banda ancha 2021, total de inversión en Castilla y León, 186 millones de euros. Único banda ancha 2022, total de inversión en Castilla y León, 104 euros. Único redes activas 2023, 91 millones de euros del PERTER, que es el 18% del total. Cuantía total a nivel nacional, pues fíjense, en este PERTER, 508 millones, que a las provincias, ahí es nada, les toca a León, León 17,6 millones, Salamanca 12,8 millones, Zamora 10,9 millones, Burgos 10,7 millones, Valladolid 9,6, Palencia 9,2, Segovia 7,9, Soria 7,2 y Ávila 5,3. Aquí la realidad es que el Gobierno de España es el que ha puesto el dinero, 600 millones de euros, cuando la Junta de Castilla y León al final lo que ha puesto son 4 millones de euros. En la actualidad, el informe Cobertura de banda ancha en España en el año 2023, publicado por el Gobierno de España,
refleja que la cobertura 4G en Castilla y León es del 92,02%, bajando al 80,75% de la población en el caso del 5G, que entendemos que es un logro que deja al Partido Popular descolocado. Claro que sí, lo entendemos. Está el programa de redes activas 5G 2 y banda ancha 2024, el primero con 90 millones de euros, el segundo con 25 millones de euros para toda la nación, más de 2.000 millones de euros invertidos desde el 2018. A la vista de todo lo indicado, es evidente que el Gobierno de España, pues poco más se le puede pedir, aunque evidentemente no podemos dejar de solicitar lo que a todos los castellanos y los leoneses nos corresponde en el ámbito que sea, pero sí que entendemos que, llegados a este punto, va siendo hora de que la Administración autonómica aporte algo, que la Administración autonómica, en la línea de lo que usted nos ha trasladado aquí, pues sea responsable y sea generosa con los castellanos leoneses y, desde luego, que las iniciativas, la iniciativa suya, la propuesta de resolución tal cual viene puesta, la compartimos al 100%, siempre y cuando, evidentemente, instemos a la Junta de Castilla y León. En base a lo que yo he expuesto aquí, se nos hace muy cuesta arriba asumir las peticiones que en este caso les ha planteado vía enmienda de adición el Grupo Parlamentario Vox y que seguramente les plantee a continuación el Grupo Parlamentario Popular. Por todo ello, pues es evidente que si acepta lo que ellos le plantean, pues va a tener un voto desfavorable por parte de este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista. Así que yo creo que ha de ser valiente, ha de ser consecuente con lo que ha traído y yo creo que tiene que pedir a quien muy poquito da y mucho humo vende. Así que nada más. Gracias, presidente. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular y por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora procuradora, doña Elena Rincón Iglesias. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En relación con la iniciativa parlamentaria que nos presenta hoy UPL Soria Ya, entendemos perfectamente la preocupación y el interés por garantizar la conectividad digital en todos los rincones de nuestra comunidad. Desde este grupo parlamentario coincidimos plenamente en que la conectividad es un motor de desarrollo, de vertebración y de lucha contra la despoblación. Sin embargo, debemos de expresar con toda claridad que esta proposición parte de un planteamiento erróneo, porque no tiene en cuenta el reparto competencial ni las responsabilidades reales que tiene la Junta de Castilla y León en esta materia. Y sí, señorías, como ya adelantaba el señor Campos del Grupo Parlamentario Socialista, el marco constitucional y legislativo es muy claro y no deja lugar a dudas. Las telecomunicaciones son competencia exclusiva del Estado. Así lo establece el artículo 149 de la Constitución española y también la Ley 11 de 2022, la Ley General de Telecomunicaciones. Además, esta ley lo deja también claro en sus artículos 98 y siguientes y señala que las únicas autoridades competentes en esta materia son el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por lo tanto, señorías, las comunidades autónomas, incluidas Castilla y León, no tenemos competencia para imponer a las operadoras ninguna obligación de cobertura ni para participar directamente en la extensión de las infraestructuras de telecomunicaciones. Es más, el propio Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, aprobado por el Gobierno de España, señala que el Estado debe de garantizar el 100% de la población disponga de esa cobertura, disponga de una banda ancha de 30 megabytes por segundo en el año 2031. En este plan también están reconociendo la existencia de áreas con deficiencias en conectividad y también se establece que es el Estado quien debe abordarla con sus propios planes y sus propios fondos. Actualmente, la extensión de la cobertura móvil se gestiona exclusivamente por el Estado, a través, como saben, de los programas Único 5C de redes activas, financiados con fondos europeos. Y estos programas, insisto, no permiten la participación directa de las comunidades autónomas en su ejecución.
Por ello, la Junta de Castilla y León entenderán que carece de esas competencias para intervenir directamente en la extensión de la banda ancha móvil e imponer obligaciones de servicio a las operadoras. Además, también queremos aclarar que el Servicio Universal de Telecomunicaciones, recogidos en esa Ley 11 de 2022, no cubre la conexión móvil ni las velocidades superiores a esos 10 megabytes por segundo. Este servicio universal está limitando a esa conexión fija de 10 megabytes descendentes, pero también al servicio de telefonía básico desde una ubicación fija. Así que, señorías, la extensión de la banda ancha móvil a mayores velocidades depende exclusivamente de operadoras privadas, salvo en esos casos en los que el Estado imponga obligaciones específicas en las concesiones, como ocurrió con el 5G en la banda ancha de los 70 megahercios. A pesar de estas limitaciones, sí que desde este grupo parlamentario queremos subrayar que la Junta de Castilla y León está plenamente comprometida con la transformación digital, especialmente, como bien saben, en el medio rural. Un claro ejemplo de este compromiso, y lo han nombrado, o sea, que si lo han nombrado los que me han precedido en el turno de la palabra, será porque se está haciendo bien por parte de la Junta de Castilla y León, es la creación de esa mesa de telecomunicaciones y la digitalización de Castilla y León. Y es que, como bien sabe, este órgano, que nace como ese espacio de colaboración público-privado con el objetivo de compartir información, de impulsar conectividad, de reivindicar también al Estado las inversiones necesarias para la digitalización de nuestro territorio. Desde entonces, y siguiendo con esa política del medio rural que forma parte de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, la Junta de Castilla y León sigue trabajando en ese espacio para defender la igualdad de oportunidades digitales en todos los territorios de la comunidad. Pero siempre, señorías, como les digo, dentro de la legalidad y del marco competencial que nos corresponde, que pese a que a otros grupos parlamentarios no les guste, nosotros sí somos legales y cumplimos con esa legalidad. Ya sé que otros se desvían un poco de esos marcos legales y están acostumbrados a otro tipo de cosas, pero la Junta de Castilla y León sí que se centra en los marcos legislativos que corresponden. Por todo lo expuesto y reiterando en que consideramos que la iniciativa que hoy debatimos, aunque parte de un objetivo que como les decía, es loable, no se ajusta a esa realidad jurídica ni competencial que rige esta materia. Ese despliegue de la banda ancha móvil, la cobertura, su extensión, son competencias exclusivas del Estado, insisto, de las operadoras privadas también. Por lo que desde la Junta de Castilla y León no se tiene esa capacidad legal y, por lo tanto, le proponemos una enmienda que entendemos que es más realista y, además, ajustada a ese marco jurídico que le he nombrado. Paso a leer la enmienda que le proponemos. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a, punto número 1, instar al Gobierno de España a que en el ejercicio de sus competencias exclusivas evalúe la cobertura de telefonía móvil en todas las carreteras de la red regional, con un análisis comparativo entre la cobertura real y la anunciada por las operadoras, y a que garantice la cobertura 4G y 5G en todas las carreteras de la red regional en colaboración con las operadoras de telefonía. Y punto número 2, a que la Mesa de Telecomunicaciones de Castilla y León continúe impulsando la extensión de la cobertura de telefonía móvil de calidad en el medio rural de Castilla y León, fomentando la colaboración entre administraciones y operadoras y la adopción por parte del Gobierno de España de medidas específicas para las zonas con mayores carencias de cobertura. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos don Juan Antonio Palomar Sicilia. Sí, gracias, presidente. Bueno, voy a empezar por orden de intervención. Dar las gracias al señor Pascual, al Grupo Mixto, por su intervención y, bueno, prácticamente, pues eso, creo que compartimos, su grupo y el mío, compartimos al 100% las peticiones que aquí se hacen y, bueno, claro que tiene que ser una prioridad para la Junta de Castilla y León, pero bueno, ya vemos que nada de nada. Queda mucho por hacer y muchos avances que no están llegando y aquí lo estamos denunciando hoy. Quedan muchas zonas de nuestra comunidad sin esa cobertura móvil.
A la señora Arroyo de Vox, por darle las gracias también. Ha hecho una propuesta, han enmendado nuestra propuesta de resolución. Y darle las gracias también por lo expuesto. Creo que estamos también de acuerdo en lo que nos han dicho y por los datos aportados para las zonas rurales, que cuenten con mejor cobertura, lo estamos diciendo claramente, ¿no? Queda mucho trabajo. Y sobre las enmiendas, creemos que nos ha presentado 5 puntos, 3 han presentado 2 puntos de adición y 3 de sustitución. Y nosotros que aceptaremos el punto 4 y el punto 5 de su propuesta. Y luego lo leeré como queda. Y 1, 2 y 3 los dejamos tal cual los traemos nosotros, no los vamos a tocar. Pero sí, les aceptamos el punto 4, su punto 4 y su punto 5. Luego al final la leo, como quedará. Pediremos también votación por separado, si lo prefieren. A ver si puede salir esta propuesta. Al señor Campos, del Partido Socialista. Lo primero, perdón por lo de región que hemos puesto. No ha sido un lapsus. Espero que mi compañera del grupo parlamentario no se enfade y vote a favor de la propuesta. Estamos de acuerdo con lo que ha propuesto, pero tampoco no quiero. Es que entran en el eterno debate del Gobierno. Ha hecho, nosotros hemos hecho, los otros no han hecho, unos y los otros. Y aquí la verdad es que todos tienen la culpa y los que lo estamos pagando somos los ciudadanos, los sorianos y los castellanos y leoneses, de estas rencillas que tienen entre unos y otros. Y, claro, me habla de porcentajes con el 4G y el 5G, pero son porcentajes por población, no por territorio, ¿no? Entonces, un poco. Y, claro, aquí me parece también ridículo que me diga que sí apoyarán esta propuesta, pero, claro, si apoyamos, o sea, si cogemos las enmiendas que nos presenta el Partido Popular o Vox, no van a votar a favor. Hombre, no sé, hay que tener un poco de coherencia, ¿no? No sé, si pedimos a la Junta si aceptamos y si pedimos al Estado no, pues yo creo que hay que tener sobre todo coherencia y rigor a la hora de votar y sobre todo pensar, como digo, en los ciudadanos, no en intereses partidistas. Y ya por terminar, la señorita del Partido Popular, la señora Rincón, yo, le voy a ver si lo puedo coger. Y le voy a leer lo que se aprobó en las Cortes de Aragón hace escasos meses, en el mes de febrero de este mismo año, donde dice en el punto 1, realizar un estudio para comprobar las carencias de cobertura de telefonía móvil tanto en la red de carreteras como en los núcleos rurales de Aragón, considerando la cobertura en las diferentes tecnologías, así como las diferencias entre la cobertura teórica anunciada por las compañías y la experiencia real del usuario. Y punto 2, acordar un plan con el Gobierno de España a lo largo de 2025 para que la cobertura de telefonía móvil de 4G y 5G llegue a todos los kilómetros de la red de carreteras y núcleos rurales de Aragón, garantizando que ningún núcleo habitado quede sin acceso a una conexión de calidad. Yo creo que en la propuesta que nosotros hemos traído, yo creo que queda reflejado. No sé por qué nos enmiendan, pero esta iniciativa. Yo creo que es prácticamente lo que nosotros traemos lo que en Aragón se presentó. Así que creo que aquí hay discursos diferentes, o no se ponen de acuerdo con sus compañeros de Aragón o algo está ocurriendo. Y aquí siempre se lavan las manos, señorías del Partido Popular, siempre se lavan las manos y lo voy a recordar lo que ha dicho el señor Campos. En septiembre de 2021 el señor Mañueco anunció el objetivo de alcanzar el 100%
de pues, la cobertura y velocidad de 30 megas en 2023 y del 100% en 2025. Esto lo anunció el señor Mañueco. Entonces, si no tienen competencias, ¿por qué anuncia esto el señor Mañueco? Digo yo, no sé. Claro. Y la verdad es que estamos ahora mismo en 2025 y estamos muy lejos de ese 100%. Pero bueno, yo aquí, estos anuncios los ha hecho el señor presidente de la Junta de Castilla y León, de su partido. Así que no tienen competencias, no sé por qué hacen estos anuncios. Y creo que efectivamente lo que se propone perfectamente lo puede desarrollar la Junta de Castilla y León dentro de sus capacidades y competencias. Así que yo creo que no hay ninguna excusa para no votar en contra de esta iniciativa. Así que leeré la propuesta de resolución como quedaría y, bueno, si quieren podemos votarlos por separado los puntos. Y quedaría de la siguiente manera. Por un lado, votaríamos los puntos 1, 2 y 3, que dice: las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a, punto 1, evaluar la cobertura de telefonía en todas las carreteras de la red regional con un análisis comparativo entre la cobertura real y la anunciada por las operadoras. Punto 2, garantizar la cobertura 4G y 5G en todas las carreteras de la red regional en colaboración con las operadoras de telefonía. Y punto número 3, asegurar la extensión de la cobertura de telefonía móvil de calidad en el medio rural de Castilla y León, implementando medidas específicas para las zonas con mayores carencias y fomentando la colaboración entre administraciones y operadoras. Y por otro lado, pues votamos los puntos 4 y 5 que nos ha propuesto Vox, que quedarían de la siguiente manera. Siguiendo con el punto 1, 2 y 3 de nuestra propuesta de resolución, asimismo, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, inste al Gobierno de España a, punto 1, incorporar el plan de cobertura en la red regional de Castilla y León dentro del próximo proyecto de los presupuestos generales del Estado 2026, bloqueando partidas suficientes para licitaciones de despliegue 5G en carreteras locales. Y punto 2, impulsar la revisión de la Estrategia Nacional 5G de modo que se priorice la cobertura en entornos rurales y en carreteras convencionales, estableciendo objetivos mínimos de cobertura en las comunidades con mayor despoblación. Así es como quedaría. Creo que ha quedado claro. Bueno, yo aquí la verdad es que, bueno, pues, si tenemos presupuesto general del Estado, que no lo sé si lo sabrá, pero bueno, así quedaría la propuesta de resolución. Nada más y muchas gracias. Debería de... No, perdón, está bien. Una vez modificado el texto, los grupos parlamentarios pueden solicitar la palabra. Partido Socialista. Sí, presidente, simplemente para decir el sentido del voto. Vamos a ser coherentes, no hay una falta de coherencia, vamos a ser coherentes. Usted ha venido con una iniciativa para pedir al Gobierno de la Junta de Castilla y León y en eso es en lo que nos vamos a quedar. En el resto no lo vamos a apoyar. Gracias. Partido Popular. Sí, gracias, presidente. Pues bueno, yo siguiendo con esa coherencia, desde este grupo parlamentario vamos a seguir insistiendo en que es un planteamiento erróneo, de que es que están partiendo de un marco constitucional y legislativo que no están teniendo en cuenta. Entonces, por lo tanto, no podríamos aceptar esos 3 primeros puntos porque sería más fácil decirle a usted que sí, pero es que estaríamos incumpliendo la ley. Entonces, pues simplemente como esa aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación los puntos de la PNL. Para los puntos 1, 2 y 3, ¿votos a favor? Son 6 y 2, 9 y 2 y 3. No, 6 y 2, 8. No, 6 y 2, 8 y 3, 11. Para los puntos, votos en contra, son 7. Y abstenciones no hay. Vale, y para los puntos 4 y 5, votos a favor.
Vox. Son 7 y 3, 10. ¿Quién ha votado a favor? Ah, vale, 11, perdón. Sí. 11. Vale, votos en contra del 4 y 5. Son 6. ¿Y abstenciones? 1. Vale, a ver si nos hemos aclarado correctamente. El resultado de la votación son los siguientes. Para los puntos 1, 2 y 3 hay 18 votos emitidos, 11 votos a favor y 7 votos en contra. Por lo tanto, esos puntos quedarían aprobados. Para los puntos 4 y 5 serían 18 votos emitidos, 11 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención. También quedarían aprobados.